La ley natural en el Occidente, una fusión de Fuse, Diaxion, Biblia e ideología según Joseph Ratzinger, en Naturek, Evangelium und Ideologien der katholischen katholische Erwägungen zum Thema. En esta ponencia quiero proponerles cómo podemos entender un texto de Joseph Ratzinger. Después de entender los tres elementos que presenta Ratzinger, podemos compararlo con pensamiento ulterior y después colocar este concepto de la ley natural en su filosofía política. Como teólogo de Ressourcement, Joseph Ratzinger esperaba una renovación de la teología moral desde las Escrituras y los padres de la Iglesia. La teología moral en este momento, cuando escribe el capítulo Joseph Ratzinger, estaba marcado con un neotomismo de Aeternis Patris de 1877 de León XIII. Así tenía un enfoque más de la casuística, basado en un concepto de ley natural como derivado desde la razón. Por lo tanto, especialmente en su fase como teólogo joven, Ratzinger desarrollaba una crítica a la ley natural, como era entendido por los teólogos morales en los tiempos del Concilio Vaticano II. Ratzinger presentó su crítica al concepto de la ley natural en un capítulo que se habla de la ley natural, el evangelio y de ideología en la doctrina social de la Iglesia. Este capítulo, publicado durante el Segundo Concilio Vaticano, publicado en 1964, muestra los tres elementos que Ratzinger consideró que estaban presentes en la doctrina social. Ratzinger argumentó que hay que distinguir estos elementos para poder dialogar con la sociedad actual durante este movimiento de ayornamiento. Pero Ratzinger no tiene una visión antagonista a la ley natural, sino más bien una visión que acepte que la ley natural no es fácil de entender en el mundo de hoy por múltiples razones. Por lo tanto, Ratzinger busca distinguir lo que la razón puede conocer por sí mismo y lo que puede saber con la fe. Respondiendo al mito que Hans Kuhn instaló de un pre-1968, un liberal y un post-1968 conservador, Ratzinger, es oportuno mostrar que la crítica del joven teólogo es presente en su diálogo de 2004 con Jürgen Habermas. Por lo tanto, la crítica que hizo en 1964 es presente en este diálogo de 2004, mostrando así una continuidad en su pensamiento, aunque como Benedicto XVI, Ratzinger defiende la ley natural con más claridad que sus escritos iniciales. Esta insistencia es importante, pues para la Iglesia Católica la ley natural juega un rol importante para tener un diálogo con la sociedad actual sobre la legislación que incorpora la moralidad. Pero ese diálogo se dificulta por los presupuestos filosóficos tan diversos de hoy en día. Es por eso la determinación de la relación adecuada entre Iglesia y Estado, según la justa autonomía de la política, entra en esta discusión que pone la fe, que tiene que evitar las patologías de la fe, purificada así por la razón, pero también la fe que evita las patologías de la razón. Así que fe y razón son necesarias para la sociedad de hoy, sin lo cual nosotros llegamos a la política que está amenazada por lo que Ratzinger llamó la dictadura del relativismo. Este texto de Ratzinger de 1964 fue traducido en castellano, pero no es muy presente en las discusiones sobre la ley natural en Ratzinger. Por lo tanto, yo voy a tomar los tres conceptos que presentó Ratzinger y después lo voy a comparar con sus declaraciones tardivos para analizar si hubo un desarrollo en su postura al respecto a la ley natural. Estos tres elementos que enumera Ratzinger son la filosofía griega y el concepto de Fuse, Diaxion, la recepción cristiana de dicho concepto y su transformación a través del Evangelio. Este es el segundo elemento.
El tercer elemento es el contexto social e histórico que llevó al iluminismo a rechazar la ley natural como fuente de la ley positiva, secular. Este análisis presume el concepto de la hermenéutica de la continuidad, que es muy parte del pensamiento de Ratzinger. Aunque Manfred Speicher y Russell Hittinger postulan un Ratzinger que tenía reticencia al usar la ley natural, esta interpretación es limitado al uso, no al entendimiento o el concepto de la ley natural. Esta investigación concluyó que, en una forma sorpresiva, aunque Ratzinger sigue con una línea de crítica al uso de la ley natural en la sociedad postmoderna, sin adecuar el lenguaje a las personas, y también la crítica de que sin querer o con creer se ha añadido contenido conocido solo por la fe, como algo que la razón puede conocer por sí mismo. Ratzinger nunca rechazó el concepto de la ley natural. Ratzinger, en su capítulo, presenta el status quo de la doctrina social de la Iglesia Católica. El primer elemento que él postula es que existe la ley natural y él analiza su desarrollo histórico. Este elemento de la ley natural puede ser conocido sin el Evangelio. Por lo tanto, la Iglesia asume el concepto de la filosofía griega de fuse diaxaion, es decir, justo de acuerdo con la naturaleza. Este concepto era precedente como fundamento del orden positivo de la ley en la filosofía griega. Y este principio fundamental de hacer el bien y evitar el mal, presente en la filosofía griega, es tomado por el cristianismo. El bien es determinado por la naturaleza, y esta naturaleza es la medida si algo es justo o no. Los cristianos que adoptaron la ley natural vieron que la ley revelada del Evangelio tiene el mismo autor, Dios. Por lo tanto, fácilmente se podría confundir la ley natural y la ley del Evangelio, dado que el Logos, Dios, no podría contradecir su logoi de la creación. Mientras que la cristiandad tenía una relación estrecha entre iglesia y Estado, cualquier confusión no presentaba grandes problemas entre la ley positiva secular y la ley positiva de la iglesia. Ratzinger apunta al encuentro de otras religiones, especialmente durante las cruzadas, como el momento cuando los cristianos tenían que reflexionar sobre las diferencias entre la ley positiva del Estado y la ley positiva del Evangelio. Era necesario encontrar algo que podría ser punto de unión, algo que podría fundamentar una ley de las naciones, podría establecer un concepto de justicia entre pueblos que no era impuesto por una religión. Así surgió el concepto de naturaleza pura, que era el lenguaje común entre creyente y no creyente. Siguiente paso para Ratzinger era con la iluminación, la unión de la ley del Evangelio y la ley positiva del Estado se disolvió por completo. Por lo tanto, la Iglesia buscaba respaldarse en la ley natural. Ese pensamiento de etsi Deus non daretur de Grotius fue aceptado por la Iglesia como una forma de respaldar la moralidad cristiana. Una consecuencia no prevista era que la moralidad y legislación comenzó a ser restringida a lo que era racionalmente deducible. Esta puerta, una vez abierta, no se pudo cerrar. Con el pensamiento de Kant, quien rechazaba la posibilidad de conocer el número, sino solo el fenómeno, el conocimiento de la naturaleza misma se quedó restringida al discurso de la Iglesia Católica. En una forma quizás paradójica, la Iglesia defendía el conocimiento de la ley natural, que a su vez era utilizada para demostrar la racionalidad de la ley positiva de la Iglesia. El segundo elemento que Ratzinger identifica es el Evangelio. Este elemento histórico-social, Ratzinger lo ve como algo problemático, dado que era parte de la Reformación protestante. Lutero había declarado que la razón era la prostituta de la fe. La fe tenía que guiar la conciencia de cada persona y por lo tanto la conciencia era la última autoridad, pues era la voz de Dios hablando al creyente.
Vinculado con esto fue el rechazo protestante a naturaleza pura, pues sin querer este concepto excluía la gracia y con esto también los protestantes vinculaban la prioridad de la gracia y la fe sobre las obras para la justificación. La naturaleza era corrupta, tenía que ser escondida por Dios. Los católicos, por respaldarse, ellos huyeron de este concepto de pura gracia y tomaron ese concepto de naturaleza pura, como dice Ratzinger, los jesuitas en su diálogo especialmente con los jansenistas. Ellos, sin querer, reducían la ley positiva del Evangelio a lo racional o incorporaba elementos conocidos solo a los sabios, notum per se sapientibus, como principios de la ley natural. Parte de este problema también fue la visión protestante de sola escritura. Este trae una consecuencia de que el Evangelio, que no tenía ideas regulativas o normas concretas, sino más bien principios generales que todavía tienen que ser aplicados, no era aplicable. Mientras la ley natural permitía una derivación por la razón, el Evangelio no presenta un contenido específico como fuse de aixeon de la naturaleza. Por lo tanto, como dice Ratzinger, doctrina cristiana no puede ser desarrollada desde un fundamento puramente teológico, pues no tiene más hechos conocidos que otras doctrinas. Lo que sí tiene el Evangelio, según Ratzinger, es una forma de evaluar estos hechos de acuerdo con la revelación. El tercer elemento que Ratzinger identifica es ideología. Ratzinger concluye que el análisis de ideología en el sentido de que ideas históricas culturales pueden influir en la derivación de doctrinas. Este no es una excepción en cuanto a la ley natural. Por lo tanto, un peligro es considerar que la doctrina social cristiana es algo ahistórico. Por eso era muy importante para Ratzinger considerar el desarrollo de doctrina y también la recepción concreta de tal doctrina. Él, por lo tanto, postula la necesidad de una purificación de ideas de ciertas épocas. También era necesario adecuar la forma de expresar la doctrina social de la Iglesia al hombre de hoy. Este es el punto donde Ratzinger centra su crítica. Afirma que la Iglesia ha evadido el hecho que no se puede formular atemporalmente la doctrina social con formas abstractas. La Iglesia tiene que tomar en cuenta las circunstancias de la época. Además, si no se distinguen los vestigios de la ley positiva de la Iglesia presentes en la formulación de la ley natural y los estándares de la evaluación del Evangelio, Ratzinger afirma que aquí se encuentra lo que él denomina el pseudonimio de la ley natural, confundiendo elementos sin distinguir cada uno su lugar correcto. Es por eso Ratzinger ve que la propuesta de la ley natural no puede llegar a dialogar con personas en el medio moderno de la tecnología, en el mundo de hoy. Y por eso la ley natural ha sido descartado por el hombre de hoy como algo específicamente católico.